cuando hablamos de una democracia seca, de una democracia sin adjetivos, básicamente nos referimos a una democracia que es liberal, que es representativa, que es política y que es procedimental. Todos los procesos de transición a la democracia tienen que ver con esa cualidad democrática que ha dado cuenta de una democracia, básicamente democracias electorales. Entonces, cuando hablamos de principios constitutivos de la democracia, y esto también está debatido en el texto, damos cuenta de estos tres principios constitutivos: la soberanía popular, en el sentido de que la soberanía no reside en el rey, ni en el dinero, ni en la fuerza, sino en el pueblo. Es una soberanía que la delega o la ejerce de manera directa, ¿no? Una de las transformaciones constitucionales importantes en Bolivia es haber asumido que la soberanía no solo se ejerce de manera delegada, sino también se ejerce de manera directa. Ese es el primer principio. El segundo principio constitutivo de esta democracia es el principio de la representación política, asumiendo que en el ámbito de las grandes naciones-estado difícilmente se puede hacer un ejercicio de la democracia directa, es decir, decidir y congregarse todo el tiempo para gobernar, y por lo tanto lo que se hace es elegir representantes para que durante un cierto periodo de tiempo decidan por nosotros. Y el tercer principio es el principio de la mayoría con respeto de las minorías, ¿no? Es decir, ante la ausencia de unanimidad, que sería el ideal de una decisión, lo que se hace es apelar a la regla de mayoría para tomar decisiones. Los representantes que ejercen la soberanía popular toman decisiones con arreglo a ese principio. Entonces tenemos básicamente esa concepción democrática que está en el centro de lo que fue el proceso de democracia pactada en Bolivia versus lo que hoy, y lo veremos más adelante, es el desafío de la demodiversidad. Lo tercero tiene que ver con un debate que es fundamental para entender la democracia pactada. Tiene que ver con la relación entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, que es el debate sobre el presidencialismo y el parlamentarismo. La transición a la democracia en América Latina se vio muy marcada por este debate que enfrentaba los peligros. Vean cómo se planteó el debate: los peligros del presidencialismo versus las virtudes del parlamentarismo, ¿no? Un texto seminal del INSS del 84, en pleno proceso de transición democrática en nuestros países, planteaba así el debate. Decía, estas nacientes democracias que dejan periodos o gobiernos dictatoriales, burocráticos, autoritarios, y se empiezan a construir como democracias, están enfrentando el gran peligro de que si persisten en este modelo de presidencialismo, están ante el riesgo, ante los peligros del presidencialismo y ante el riesgo de que posibles crisis políticas, crisis de gobierno se conviertan en crisis de régimen, y por lo tanto hay un riesgo de quiebre de la propia democracia. En esos términos se planteó el debate con, por supuesto, la receta era: si el presidencialismo tiene tantos peligros, lo que se aconsejaba era dar el salto hacia un sistema parlamentarista, ¿no? Por supuesto que en ninguno de los países de la región se dio ese salto, y todos tenazmente nos mantuvimos como gobierno, como sistemas presidencialistas. Para sintetizar, es un debate que tiene mucho recorrido, pero básicamente lo que se cuestionaba del presidencialismo eran dos rasgos. Uno, el de la legitimidad dual, es decir, tanto el presidente como los congresos o las asambleas tienen la legitimidad del voto popular, ¿no? Y cuando no concilian o están uno opuesto al otro, generan por esta legitimidad dual una situación de bloqueo y de parálisis institucional. Entonces es un primer riesgo del presidencialismo. Y el segundo es esta cualidad del mandato fijo, ¿no? El presidencialismo, a diferencia del parlamentarismo, establece un periodo de mandato fijo del presidente, se lo elige por un periodo de tiempo, y por lo tanto esto en algún momento imposibilita la vía de generar soluciones de acuerdo que solucionen situaciones de crisis, ¿no? En el parlamentarismo, anticipaciones de crisis, el primer ministro puede disolver el Congreso, o el Congreso puede retirar el voto de confianza, y por lo tanto se genera una válvula de solución a situaciones de crisis. Esa válvula no existe en el presidencialismo por sus rigideces. El dato es que efectivamente mantuvimos el presidencialismo y la democracia continuó sin quiebres del régimen en la región, pese a que en algunos casos, como en Bolivia, nacieron con gobiernos divididos. Segundo elemento fue, bueno, si ustedes persisten en mantener el presidencialismo, tienen que adoptar la combinación adecuada. Entonces esto nació como un debate respecto a lo que se denominó
la difícil combinación, ¿no? Decía, la única forma de que combinen y de que el presidencialismo genere estabilidad democrática es si se lo combina con bipartidismo, siempre pensando en el modelo estadounidense, ¿no? Y Sartori dice, los latinoamericanos han copiado casi todos los vicios del presidencialismo norteamericano y ninguna de sus virtudes, ¿no? Ahí vimos lo que pasó el martes en ese modelo asumido por Latinoamérica. Pero bueno, decía, la difícil combinación es la que combina presidencialismo con multipartidismo, ¿no? Entonces decía, en ningún caso va a haber estabilidad democrática si ese presidencialismo se combina con multipartidismo. Y el dato otra vez en América Latina fue que persistieron sistemas multipartidistas y allí donde había multipartidismo también transitaron al multipartidismo, es decir, se apostó por la difícil combinación y tampoco hubo quiebre de la democracia. Entonces, un tercer momento del debate dijo, bueno, ustedes quieren mantenerse presidencialistas con multipartidismo, la única forma de garantizar estabilidad democrática es si la combinan con coaliciones multipartidarias mayoritarias de gobierno, ¿no? Y eso es lo que finalmente se hizo en varios de los países, y eso es lo que da cuenta de la democracia pactada en Bolivia. El presidencialismo multipartidista que apostó su estabilidad a la conformación de coaliciones mayoritarias de gobierno en base a una razón aritmética que decía que había que garantizar gobiernos mayoritarios, ya que gobiernos minoritarios eran sinónimos de situaciones de crisis, de parálisis y de bloqueo institucional. Esto derivó finalmente en un gran debate en la región que terminó planteando dos cosas. Primero, es decir, hay diferentes tipos de presidencialismo, el presidencialismo no es único e inequívoco. Y segundo, el camino que siguió el presidencialismo en América Latina durante este periodo, y especialmente en Bolivia, fue el presidencialismo de coalición, ¿no? Como mencionó Fernando. Y el cuarto debate tiene que ver con las teorías de coalición, ¿no? Asumiendo que estamos pensando en la búsqueda de cuál es la mejor forma de gobierno democrático, dentro de eso una apuesta por regímenes presidencialistas y multipartidistas. El otro debate que está detrás de esta reflexión sobre la democracia pactada tiene que ver con las teorías de coalición, donde básicamente hay dos principios o dos ejes temáticos. El primero es el principio del tamaño, es decir, hay una razón de orden aritmético que nos dice las mejores coaliciones serán aquellas que tengan el menor número de socios necesarios, partidos, y el menor número de escaños, ¿no? O sea, es una relación aritmética para conseguir mayorías parlamentarias. Y el otro principio es el de la conexión o desconexión ideológica, ¿no? Entonces, las mejores coaliciones serán aquellas que tengan en una escala de izquierda a derecha, las que estén más próximas en esta escala y tengan conexión o proximidad ideológico. Por lo tanto, se buscaban coaliciones de tamaño mínimo que eviten socios superfluos y coaliciones de mínima heterogeneidad o de máxima proximidad ideológica que eviten socios muy lejanos en esa escala. Esto tiene que ver con una escuela teórica estadounidense que tenía un enfoque predictivo que decía, dadas ciertas condiciones, nosotros vamos a predecir cuál es la coalición política macho alto, ¿no? La de tamaño mínimo y la de máxima proximidad ideológica. Esas son las teorías formales de coalición, pero yo las combino con la otra tradición, la más europea, de las teorías multidimensionales de coalición, que no dan cuenta de predecir cuál es la coalición que es más probable de conformarse, sino una vez que se conforma la coalición, tratan más bien de explicar cómo se desempeña esa coalición y qué explica la estabilidad de las mismas, ¿no? Aquí plantean básicamente una serie de atributos del régimen político, de la propia coalición, del sistema de partidos. Hay un enfoque de eventos para dar cuenta de situaciones de crisis. Entonces ya no se ocupan solo de las preferencias, de la razón aritmética, sino dan cuenta de una razón arquitectónica, el marco institucional, esta lógica de que las instituciones importan, pero también dan cuenta de razones estructurales, la tradición, la historia, la cultura política, el contexto, y de la gramática, es decir, de las estrategias de los actores, donde entran reglas informales y la cultura política. Entonces, todo este marco, con estos cuatro ejes, nos llevan a plantear la lectura de las lógicas de coalición. Bien, con esta entrada lo que les quiero plantear es decir, bueno, ¿cuál ha sido cómo se puede entender este proceso tan importante en Bolivia de 2 décadas de democracia pactada que han marcado un periodo
sustantivo de nuestra historia democrática en torno a la democracia pactada. En el libro hago algún ensayo de definiciones sobre la democracia pactada, pero básicamente tiene que ver con el modo o con el modelo, entre comillas, boliviano, por el cual el presidencialismo, el pluralismo moderado, se apostó por la conformación de coaliciones multipartidistas, tanto parlamentarias como de gobierno, y en algún caso también coaliciones electorales, para dar cuenta de un ejercicio democrático que fue la esencia de este periodo democrático en Bolivia del 85 al 2013. Básicamente distingo diferentes ámbitos de la democracia pactada, y la democracia pactada no solo se limita o se limitó a estas coaliciones y estos pactos entre partidos políticos para formar gobiernos y garantizar mayorías parlamentarias que den estabilidad a esos gobiernos, sino también se expresó por otros dos mecanismos fundamentales para entender este periodo de la democracia pactada. Uno, las llamadas cumbres de jefes del oficialismo y de la oposición. Hay dos cumbres emblemáticas durante este periodo, la de 1991 y 1992, que estaban orientadas primero a enfrentar situaciones de crisis y segundo a trazar y a concertar una agenda de reformas políticas, ¿no? Gran parte del proceso de reformas políticas sustantivos en el país, que derivaron en la primera reforma constitucional del 94-95 y en la segunda del 2004-2005, tienen que ver con esta apuesta y este encuentro entre jefes de partidos políticos, de gobierno y la oposición, que trazaban esta agenda de reformas. Y lo tercero tiene que ver con espacios de diálogo entre el sistema político y algunos actores de la sociedad civil, ¿no? Está la sociedad civil, pero de una manera muy selectiva. Tenemos ejercicios del diálogo nacional del 97, el diálogo regionales, después del 2010 se hizo el diálogo nacional 2, básicamente con el propósito de intentar delimitar o delinear y civilizar políticas públicas. Todo ese conjunto es de la democracia pactada. Cuando hablamos de la democracia pactada, no solo estamos hablando de coaliciones multipartidistas de gobierno, sino también de estos espacios de encuentro entre gobierno y oposición, y de estos espacios de diálogo entre el sistema político y actores de la sociedad civil, que dieron cuenta del proceso incremental de reformas político-institucionales. Pero para entender la cualidad de la democracia pactada en Bolivia es fundamental dar cuenta de sus antecedentes y de su origen, ¿no? Primero, hay que destacar y señalar que el proceso mismo de transición a la democracia en Bolivia fue un proceso pactado, es decir, tuvimos una transición pactada luego de un periodo muy intenso de inestabilidad. Vean ustedes el dato. Durante el periodo del 78 al 82, 4 años y medio más o menos, tuvimos en Bolivia 3 procesos electorales, 78, 79, 80. El de 78 declarado nulo y fallido porque hubo más votos más votos que electores, ¿no? Y se anuló. Durante los 3 procesos electorales tuvimos 5 golpes de Estado en ese periodo, tuvimos 9 gobiernos, ¿no? 7 gobiernos militares, incluido un triunvirato, y 2 gobiernos civiles, que fueron gobiernos de transición, el de Lidia Gayler primero, y el de primero Walter Guevara, y después el de Lidia Gayler, que daban cuenta de esta etiqueta con la cual identificaban a Bolivia hace apenas 34 años. Cuando se hacía referencia a la democracia boliviana, o en ese momento a la no democracia boliviana, se hablaba de Bolivia como sinónimo del país de los cuartelazos y de los golpes de Estado, ¿no? Así era como básicamente nos identificaban, y este periodo tan intenso de la transición a la democracia daba cuenta de eso, ¿no? 5 golpes de Estado, 3 elecciones, 9 gobiernos, etcétera, etcétera, hasta desembocar en lo que finalmente fue una transición pactada, es decir, los militares finalmente con 2012 entregaron el poder al gobierno civil, que fue el resultado de las urnas. Esto se dio con un proceso de decisión política cuestionable, porque la democracia que se inauguró formalmente el 10 de octubre del 82, ¿no? Bajo esta consigna tan linda de el hambre no espera, todos a San Francisco, ¿no? Es decir, donde nos congregábamos para recuperar la democracia, tuvo que ver con un debate interno sobre si deberíamos haber ido a una nueva elección en 1982 que diera más fortaleza en ese momento a la UDP, o finalmente lo que se hizo, es decir, convocar al Congreso de 1980, donde la UDP había ganado la mayoría con leve ventaja, pero obviamente no tenía presencia mayoritaria en el Parlamento.
Quizás ese fue el error de origen en la transición democrática, y da cuenta de lo que fue este primer gobierno de la transición. Después de los 100 días de tregua o de gracia que pidió Siles Suazo, nos encontramos con una sumatoria de hiperinflación. Vean ustedes el dato, 2.692% de inflación para ese periodo, ¿no? Creo que es la cuarta inflación más alta de la historia de la humanidad. 1.700 conflictos, a razón de 54 conflictos por mes, 2 conflictos grandes por día, ¿no? Hiperinflación más hiperconflicto, y un gobierno minoritario y débil que tenía doble cerco, un cerco en el Congreso donde una mayoría MNR, ADN bloqueaba sistemáticamente cualquier posibilidad de legislación o de políticas, generaba una situación de bloqueo y de parálisis institucional, ¿no? Es como si los críticos del presidencialismo Lins hubieran estado ahí en vitrina viendo de la UDP para plantear su cuestionamiento al presidencialismo, y un gobierno cercado en las calles por una COP que planteaba, muy empoderada, que planteaba una sobrecarga de demandas que ese gobierno débil no podía atender, ¿no? Entonces casi el diagnóstico de la Comisión Trilateral sobre la gobernabilidad se vio en ese gobierno, ¿no? O sea, un gobierno débil con sobrecarga de demandas que no podía atender, y por lo tanto estaba condenado a sucumbir sin atenuantes. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Al límite del 85, ahí hubo las jornadas de marzo, cuando los mineros tomaron la paz y todos hablaban como estamos en un momento revolucionario o estamos a las puertas de un nuevo golpe de Estado, ¿no? Entonces al límite se dio otro momento de pacto, que fue el pacto del diálogo por la democracia, donde se encontró una solución a esa crisis, una solución inconstitucional que implicó el acortamiento del mandato de Siles Suazo y la convocatoria adelantada de elecciones. Entonces, transición pactada, y ante la crisis terminal, otro momento de pacto que daba cuenta de esta apuesta por ahuyentar los peligros del presidencialismo. Este gobierno de la ODP, si algo generó, y fue la esencia de la democracia pactada, fue el llamado trauma de ingobernabilidad, ¿no? Es decir, nacimos la democracia pactada con ese trauma de ingobernabilidad, diciendo no es posible en Bolivia tener gobiernos que no gocen de un respaldo de una mayoría parlamentaria, ¿no? Esa fue la esencia. Bueno, en este marco nace, estos antecedentes los cuento porque dan cuenta de las cualidades que marcan el proceso de la democracia pactada, y simplemente voy a mencionar 5 rasgos constitutivos o huellas de origen de la democracia pactada, que nace en 1985 con el Pacto por la Democracia en el RADM. El primer rasgo de la democracia pactada es que nace sobre la derrota histórica de la izquierda, de la izquierda nacional popular, es decir, por el desastre del gobierno del ODP, y por lo tanto todo el periodo de la democracia pactada básicamente tiene que ver con esta derrota histórica de la izquierda, y por lo tanto son gobiernos de centro-derecha, ¿no? Asentados en esta triada sistémica MNR, ADN y PIB, ¿no? Durante estos casi 20 años de democracia, la izquierda, tanto en la asamblea como en las calles hasta abril del 2000, era prácticamente inexistente o estaba muy debilitada. Entonces es una primera cualidad. La segunda, la democracia pactada nace básicamente asentada en el matrimonio, feliz o infeliz, como se lo quiera ver, entre democracia liberal representativa y neoliberalismo, ¿no? Así como un proceso de transición política a la democracia desde octubre de 1982, donde se dejaban atrás dictaduras y se apostaba por la democracia, hubo también un proceso de transición económica que dejaba atrás una apuesta por una matriz estadocéntrico y más bien apostaba por el mercado. Y tiene fecha también, 29 de agosto de 1985, que es el día en que se aprueba el decreto supremo emblemático 21060, ¿no? Es en este matrimonio entre democracia y mercado, neoliberalismo, que se asienta la democracia pactada, dándole 2 credenciales muy poderosas de origen. Primera, haber derrotado a la hiperinflación. Imagínense de la hiperinflación de la que salíamos, la democracia pactada dijo, no, aquí nosotros derrotamos a la hiperinflación. Y segundo, haber generado condiciones de estabilidad económica que muy pronto se convirtieron en patrimonio de la democracia boliviana, ¿no? Así como se decía, es muy difícil gobernar sin mayorías parlamentarias, todos decían la base para tener gobiernos estables es que haya estabilidad económica, y eso se mantiene hasta
el presente. Entonces esa fue una segunda característica muy fuerte de este proceso, que dio cuenta de la posibilidad de coaliciones por